Ayer ya conceptualizamos todas las plasias, ¿verdad? Conceptualizamos qué es neoplasia. ¿Qué se acuerdan de neoplasia? El concepto. Formación de tumor. Una formación de tumor, tiene características de tener crecimiento nuevo, se dice, ¿verdad? Entonces, modifica las células y esas modificaciones celulares tienen tendencia a producir más células, por eso te dice crecimientos nuevos. Ahí está el concepto. Vamos a hablar un poco de lo que es la etiología. El cáncer hasta hoy en día no se conoce bien las posibles causas, pero existen algunas teorías que te deducen más o menos por qué se origina el cáncer, ¿verdad? Estos orígenes pueden ser de factores extrínsecos e intrínsecos. Intrínseco es por factores internos, puede ser por alteraciones hormonales, trastorno inmunológico, por factores genéticos, entonces eso sería interno. Después existen factores externos, extrínsecos, están algunos elementos que relacionan con el cáncer, por ejemplo, factores químicos, físicos, biológicos, que entran dentro de los factores extrínsecos. Entonces, las posibles causas que pueden ir formando un cáncer, una neoplasia, ¿verdad? Definir estos dos términos que van a escuchar a menudo, que sería el término carcinógeno y carcinogénesis. Carcinógeno sería todos aquellos elementos que tienen la capacidad de modificar las células. Esto puede ser un elemento tanto intrínseco o un elemento tanto extrínseco, ¿sí? Entonces vamos a suponer un ejemplo de carcinógeno. A menudo conocemos virus como papilomavirus. Ese sería un carcinógeno, un elemento, una parte biológica que puede modificar la estructura celular. Entonces es un carcinógeno, todo elemento que va a modificar la célula, tiene la capacidad. Una vez que esa se modifica, viene el proceso de carcinogénesis, cuando la célula ya está transformado producto al carcinógeno. Entonces es bueno que usted diferencie estos términos, no sé si me entendieron. Carcinógeno sería el elemento capaz de modificar la célula y este es ya el proceso de modificación. Esta actúa y este se forma. ¿Sí? ¿Sí? Verónica? Doutora, Te veo así medio... o primeiro, então, ele modifica e o segundo? Ya el proceso de formación de células cancerígenas. Ahí, por ejemplo, ya hay células cancerígenas, el otro ya se formó. Entonces, eso mediante el cual se origina y se desarrolla ya el cáncer. Ya hay modificaciones, producto a este. Ya se modifican las células. Vamos a decir, un hepatocito, una célula normal, producto de un elemento carcinógeno, va modificándose, ya tiene modificación, ya no tiene su estructura normal de una célula, entonces ya podemos decir que es un carcinogénesis, que ya es la formación de células cancerígenas. ¿Cuál podría ser estos elementos carcinógenos? Entonces, te mencionaba varios ejemplos. Está el extrínseco de los agentes químicos, están algunos agentes alquilantes, como por ejemplo el ciclophosphamida, busulfán, son algunos elementos que producen cáncer. Por ejemplo, esto exclusivamente produce leucemia, linfoma. El hidrocarburo aromatizante es un elemento del tabaco que también se dice que es carcinógeno, que puede modificar las células de nuestro cuerpo. Aminas aromáticas y colorantes azoicos, otro elemento químico que puede también modificar las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso sería en cuanto a químico. En cuanto a físico, están un ejemplo de radiaciones por rayo X, gamma, luz solar, puede ser también elementos carcinógenos que van a modificar nuestra estructura celular. Biológico están los virus. Los virus son a menudo más conocidos como carcinógenos, ¿verdad? Algunos virus, como por ejemplo el papiloma, un claro ejemplo, que produce cáncer en las mujeres a nivel del cuello uterino, ¿verdad? Entonces, hay virus que relacionan la hepatitis B, por ejemplo, también un precursor del cáncer hepático.
Y después están los intrínsecos. Dentro de los intrínsecos están una enfermedad genética que se dice que también puede ser un precursor, un carcinógeno. Que dentro de este grupo genético está enfermedad de retinoblastoma, neurofibromatosis, poliposis familiar. Entonces, aquellos pacientes que tienen esas enfermedades pueden también desencadenar cáncer a lo largo de la vida. Y después están los factores hormonales, estrógeno, andrógeno elevado, es un precursor también de formación de células cancerígenas, o sea que todos son carcinógenos. Una vez que aumenta o entra en contacto con nuestro cuerpo, tiene esa tendencia de modificar las células. Entonces son algunos elementos carcinógenos que pueden desencadenar lo que es cáncer para nosotros, ¿verdad? Dentro de los agentes químicos, vamos a ver un poco cómo los agentes químicos pueden interactuar con nuestro cuerpo y hacer modificaciones. Existen dos vías, uno compuesto de acción directa y uno compuesto de acción indirecta. ¿Qué quiere decir la acción directa? Que existen algunos elementos carcinógenos químicos que no necesitan interacción con nuestro cuerpo, directamente entra en contacto con nuestras células y ya puede modificar su estructura. Pero existen otras formas de alterar las células, sería la forma indirecta. Esta forma indirecta necesita de algún metabolismo de nuestro cuerpo para poder entrar principalmente en los ADN de nuestra célula y tiene esa capacidad de modificar, de mutar. Entonces son dos vías, la teoría que te dice de los químicos que puede alterar esas células. Entonces de forma directamente va a modificar y de forma indirectamente. De indirecta necesita elementos de nuestro cuerpo, principalmente metabólicos, para poder provocar esa modificación. Esto en cuanto a los químicos. En cuanto a las radiaciones, la mayoría de las sustancias radiactivas que tienen elementos o partículas alfa, beta, protones, neutrones, y estos elementos son los que van a provocar modificaciones a nivel de la célula. El claro ejemplo de lo radiactivo está, por ejemplo, la bomba atómica. Tiene todos estos elementos y se ha estudiado el caso de la bomba atómica, que muchos individuos posterior a eso tuvo cáncer como leucemia, linfoma, y por esto, porque es alto en estos elementos mencionados. Entonces, por esas medidas o por estos componentes que tiene los radiactivos son los que provocan modificaciones celulares en nuestro cuerpo. Doutora, o composto de ação direta, ele não necessita de... No necesita el metabolismo de nuestro cuerpo, no necesita. Entra en contacto con nuestro cuerpo y ya directamente provoca las mutaciones. El otro sí necesita un metabolismo. Necesita metabolizar algún elemento metabólico que necesita para poder entrar en las células, principalmente en la parte del ADN, y provocar mutaciones. En cuanto a los virus, principalmente hablando del papiloma humano, existen varios tipos de virus de papiloma, de los cuales algunas de ellos se sabe que provoca o modificación a nivel celular, ¿verdad? Principalmente lo que es el 16 y el cepa 18, ¿verdad? Que provoca estos tipos de virus, actúa principalmente también en el ADN de las células, principalmente en el cuello uterino. Entonces hace una mutación, o sea que hace una lectura diferente de nuestro ADN, entonces ya ocurre una mutación, se le conoce, ¿verdad? Cuando se traduce diferente esa lectura del ADN, transforma esa lectura del ADN. Entonces también el virus actúa exclusivamente también en el ADN, igual que el químico, ¿verdad? El químico que necesita el metabolismo actúa exclusivamente en el ADN. Acá también directamente el virus ya actúa en el ADN de nuestras células y tiene esa capacidad de modificarlo. Según la patogenia o la fisiopatología del cáncer, puede haber dos
dos mecanismos. Una sería mutación somática y la otra sería diferenciaciones anormales. La mutación somática va a depender del agente mutante o del carcinógeno que va a llevar o va a modificar el genoma de nuestra célula, o sea que va a actuar directamente en el ADN. Ese sería un mecanismo que va a provocar o que va a modificar las células cancerígenas. Entonces la somática es lo que va a modificar la estructura, vamos a decirle, genómica, la estructura del ADN de nuestras células. Y la diferenciación anormal, que sería otras vías que pueden modificar las células en la patogenia, sería que ya tenemos unas células embrionarias, se le conoce, esas células embrionarias debería de existir nada más durante ese desarrollo embrionario y posterior a eso debe de desaparecer y no volver a aparecer más. Sin embargo, cuando hay células cancerígenas, esto vuelve a aparecer en la adultez, cuando uno desarrolla cáncer. Entonces, esa sería otra de las teorías de las formaciones. En otras palabras, puedo decir que es un trastorno ya genético que tenemos dentro. A veces nosotros decimos que el cáncer estaba dormido y de repente fue que se despertó. Entonces, esa sería la teoría de esto, ¿verdad? Que siempre estuvo ahí, pero nunca se manifestó. Entonces desapareció esa célula, pero en un cierto periodo de la vida aparece esa célula cancerígena. Ese sería lo de la diferenciación anormal, ¿sí? Entonces el otro está más relacionado con los factores externos y este está más relacionado con factores internos, ¿sí? En otras palabras podemos decir intrínseco y extrínseco, ¿verdad? Y todas células necesitan un desarrollo, ¿verdad? El desarrollo, vamos a decir, las células inmaduras de las células cancerígenas se conoce como proto-oncogénese. Es una célula inmadura. Esta célula tiene que madurarse y convertirse en una célula oncogénese. Esto ya sería una célula bien madura y que va a tener esa capacidad que tiene una neoplasia, una célula cancerígena de crecer rápidamente, de multiplicarse, invadir tejidos. Entonces ya ese sería ya cuando llega en esta etapa de oncogénesis. Entonces esa sería ya su maduración completa de las células cancerígenas. Proto-oncogénesis sería el estado inmaduro y oncogénesis sería ya su estado maduro de formación. En cuanto a la parte inmunológica, a veces preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué nuestro sistema inmunitario, que es tan inteligente, no elimina esa célula cancerígena? Porque si decimos célula cancerígena no es algo propio en nuestro cuerpo, es algo diferente. Entonces nuestra respuesta inmunitaria debería de eliminarla, ¿verdad? Entonces una de las respuestas que te da sería antígenos específicos al tumor. ¿Qué te dice de las células cancerígenas? Las células cancerígenas dicen que tienen una alta afinidad con este elemento, linfocitos T citotóxico. Si tiene alta afinidad con ese linfocitos T citotóxico, nuestra respuesta, o sea, el antígeno depositario humano o el complejo mayor de histocompatibilidad no es capaz de reconocer a esas células cancerígenas. Porque ¿qué es lo que hace ese elemento? El complejo mayor de histocompatibilidad reconoce una célula extraña o algo extraño en nuestro cuerpo y es lo que da aviso a nuestra respuesta inmunitaria para poder combatir, ¿verdad? Entonces no lo reconoce de esa manera, porque tiene alta afinidad con el linfocito T citotóxico, ¿verdad? Entonces no lo reconoce como un cuerpo extraño, entonces no es capaz de eliminarlo. Esto no es en todas las células, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos tienen una multiplicación rápida y hay algunas células que pueden eliminarlo y hay otras células que se camuflan con nuestra respuesta inmunitaria. Entonces hay otros que no y que eliminan, pero obviamente la multiplicación es rápido, entonces a veces es incapaz de eliminar completamente esa célula, ¿verdad? Vamos a decirle que es mayor de nuestra respuesta inmunitaria también, pero en la mayoría también porque tiene esas afinidades. Y después otra teoría que te dice el antígeno asociados a tumores, o sea que
hay células cancerígenas asociadas a algún elemento de nuestro cuerpo. Por eso también nuestra respuesta inmunitaria es incapaz de reconocerlo y eliminarlo. Y una de ellas sería el antígeno de carbohidratos asociados a tumores. Entonces sería un elemento que no sea eliminado en nuestro cuerpo. Otro sería los antígenos oncofetales, el antígeno específico de diferenciaciones. Entonces son algunos otros elementos que favorece a que nuestra respuesta inmunitaria no lo elimine completamente, ¿verdad? No tiene esa capacidad de poder eliminar esas células cancerígenas. Esta sería entonces otra de las vías de por qué nuestra respuesta inmunitaria es deficiente ante una célula cancerígena. Para nosotros hacer diagnóstico de una célula cancerígena existe, en la parte clínica, existen marcadores tumorales. Dímelo, Leonardo. Prof, mas as células de defesa elas não atuam pelos seus receptores, os seus RLPs, tanto de dampos ou de punks, e se elas não reconhecem qualquer tipo de célula, elas já não deveriam atuar destruindo elas? Não te entendi, não entendi o que você falou. As células de defesa do organismo, como as quilhas, macrófagos, entre outras, elas possuem receptores. Sim, onde sim. elas reconhecem o que é próximo, o que é próprio e o que não é próprio. Tendo o uso de complexo, maior histocompatibilidade tipo 1 e tipo 2. Sim, sim. Dependendo do que ela reconheça, se ela não reconhecer, mesmo que ela nunca viu na vida, a função dela não deveria ser atacar, fagocitar y apresentar. Esa sería la primaria, ¿verdad? La que es innata, respuesta innata, que actúa sin memoria. El otro ya tiene memoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es de nuestra respuesta inmunitaria? ¿Cuál es el mayor, vamos a decir, el más fuerte de nuestra respuesta inmunitaria? Es la adaptativa, ¿verdad? ¿Por qué la adaptativa? Porque tiene células de memoria, ¿verdad? Ya copia todo. El otro, como voy a decir, si no es propio de tu cuerpo, empieza a atacar los macrófagos, neutrófilos, porque tiene esas características de no tener células de memoria, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace todo este elemento? Porque ¿qué también activa los macrófagos? Porque ellos también actúan en la parte adaptativa, ¿verdad? Ellos actúan también igual en la segunda fase de nuestra respuesta inmunitaria. Que se camufla estos elementos, entonces no le reconoce como un cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces no va a atacar. Então, as cancerígenas teriam capacidade de se camuflar? Sí, porque tiene, como te dice, tiene afinidades a estos elementos. Entonces no lo ven, yo le digo camuflar porque no lo ven como un cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces se disfrazan en ese, más o menos en ese sentido, sería, ¿verdad? Entonces no lo reconoce. Entonces, como le dije, eso el macrófago, neutrófilo debería de atacar, realmente debería de atacar, pero como no lo ven como un cuerpo extraño, ¿verdad? Porque como voy a decir, esa respuesta de complejo mayor histocompatibilidad debería de avisarle a ellos que no es una célula, es una célula extraña, ¿verdad? Pero no lo hace, ellos no lo reconocen. Por esa característica que le digo, ¿verdad? Que tiene afinidades con otras células de nuestro cuerpo, que es propio de nuestro cuerpo. Professora, você pode voltar um pouquinho no slide anterior, por favor? Sim. No outro, anterior. Esse. Aqui, quando você diz imunologia dos tumores. Em tumores induzidos experimentalmente e em alguns cânceres humanos, foi demonstrado antígeno que desencadeou resposta imune. Aquí está falando que fue pego como... Esto, o sea, para llegar a esta teoría que yo le digo, ¿verdad? Obviamente, como le dije al inicio, no todo no se sabe completamente del cáncer, pero para llegar a esta teoría se hizo experimentos con animales, de cómo va a reaccionar nuestra respuesta inmunitaria y más o menos se deduce a esto, ¿verdad? Aí nessa primeira teoria aqui, só para ver se eu entendi, esse quando pegou a célula cancerígena, o tumor foi estudado e viu que esse tumor, ele solta antígenos específicos. Se solta antígenos específicos, não teria que ser atacado? Aí, ó, antígenos específicos de tumor. A Menucial está falando que foi pego tumores e foi estudado.
protótipo derivam de péptidos presentes exclusivamente no interior das células tumorais. Então, está dizendo que nesse estudo foi verificado que essas células tumorais soltam antígenos específicos. Por isso que eu não entendi por que nosso corpo não reconhece. Se ele mesmo no céu está dizendo, você não entendeu a minha pergunta, né? No entendí. Bueno, yo lo entiendo de esa manera, no sé si yo te explico esa parte, ¿verdad? Que, como le digo, esas células cancerígenas, nuestra respuesta inmunitaria no lo reconocen como células extrañas, ¿verdad? Entonces, no sé si yo te explico lo que dice ahí. Yo lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Que no lo reconocen. Por eso es que no tiene esa capacidad de poder eliminarlo, ¿verdad? Porque a través de este elemento es lo que siempre reconoce como células extrañas. Esse primeiro, isso aí que você está afirmando aí no slide, antígeno específico de tumor. Aí, no caso, você está afirmando que o tumor solta esses antígenos, não é isso? Aí, ó, deixa o próprio slide da senhora. Esta parte es la primera parte. Sim. Professora, não seria como se elas expressassem pedaços normais de célula para que as naturais killers reconhecessem elas como células sanas e não as atacassem? Como uma maneira de disfarce? Como si fuera que ella tiene una lectura igual que tus células. Eso es lo que me está diciendo. Porque tudo é por apresentação, né, entre os receptores. Então a célula contaminada apresenta um pedaço normal da célula e um escondido todo o conteúdo tumoral, e aí a célula natural que reconhece aquilo como normal passa batido e ela continua a se reproduzir, assim como muitos vírus fazem. ¿Existiría esa posibilidad? Pero si es que hace una copia idéntica a tu genoma, no creo que va por esa teoría, ¿verdad? Si hace una copia idéntica de tu célula, ¿verdad? Porque ¿qué te dice una parte, ¿verdad? Que provoca mutaciones. Entonces, quiere decir que no hace una copia idéntica, hace una copia diferente, ¿verdad? Entonces, si hace una copia diferente, ya debería ser algo extraño para nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, de ahí yo creo que en esa parte no va, ¿verdad? Porque si vos, no sé si yo te entendí, es la copia idéntica que vos decís, ¿verdad? Y por eso que el cuerpo, nuestro sistema inmunitario no le reconoce, ¿verdad? Entonces, por esa parte digo yo que no va, ¿verdad? Porque provoca mutaciones, te dice, ¿verdad? Modificaciones. Entonces, no va por esa parte. Pero vamos a investigar bien de esa parte, ¿verdad? Porque si yo le digo, voy a informarme bien de esa parte y después yo le aclaro nuevamente, ¿sí? Lo que yo entendí es como yo le expliqué a ustedes, ¿verdad? Que se camufla dentro de nuestra respuesta inmunitaria, ¿verdad? Por eso es que no tiene esa capacidad de eliminarlo, ¿verdad? Entonces, si es que existe otra forma, entonces vamos a ir explicando la próxima, voy a averiguar mejor para ustedes, ¿sí? Entonces, para no mentirle también, si no es así, ¿sí? Bueno, entonces vamos con un diagnóstico. ¿Cómo llegaríamos a un diagnóstico? A los marcadores tumorales. Estos son, vamos a decirle, específicos para cada tejido. Entonces se piden los marcadores tumorales. Vamos a suponer que está a nivel de células epiteliales, entonces se pide estos marcadores tumorales. Si es que están elevados, es porque hay presencia de células cancerígenas. Por ejemplo, ahí están las queratinas. Si está elevado, podemos sospechar un carcinoma, adenocarcinoma. Esos son marcadores que no ayudan. Los marcadores son más bien estudios sanguíneos que se hacen, ¿verdad? Después se estudia también histológicamente a través de la biopsia, se puede también estudiar, ¿verdad? Pero esto más bien es para estudios hematológicos principalmente, ¿verdad? Otros elementos, por ejemplo, están de las células mesenquimales, está la vimentina. Entonces, si está elevado, podemos sospechar de un sarcoma y así sucesivamente, marcadores para cada tejido, como está acá, por ejemplo, el HMB45, que es para melanoma. Entonces, existe marcador para cada tejido que podemos ir pidiendo a los pacientes si es que yo sospecho de ese cáncer, ¿verdad? Vamos a decir un cáncer linfoma, le pido su marcador tumoral, cáncer linfoma. Y aparte también nosotros podemos ayudarle en la parte histológica, como le digo,
ejemplo, las biopsias. La biopsia vamos a ver las modificaciones celulares que tiene en la parte histológicamente, ¿verdad? O inmunohistoquímico también, que nos va a ayudar en la parte microscópica. Entonces existen varios marcadores, va a depender del tejido, de la parte que se encuentran afectados. Inclusive existe hasta para gonadotropina, para lactógena, entonces existe para varios elementos los marcadores tumorales. Eso sería entonces una forma de llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Del cáncer. Las clasificaciones del tumor, existen 3 clasificaciones. Está lo que es bien diferenciado, poco diferenciado e indiferenciado. En el bien diferenciado te dice que la célula cancerígena muestra su origen. Vos sabés de dónde se ha originado, dónde sería su inicio. Y este está muy relacionado en los tumores que son benignos. Se dice que los tumores benignos son bien diferenciados. Vos sabés dónde inició esa célula cancerígena. Por ello el tratamiento a veces es mucho más efectivo, porque, como se dice, voy a aplicar tratamiento desde la raíz. Entonces es mucho más efectivo. Después está el poco diferenciado, lo hace precariamente, está entre el medio. Ahora sí, a veces es un poco difícil de saber su origen y a veces es un poco más fácil de saber. Entonces está en el medio entre diferenciado y poco diferenciado, ¿verdad? Y después está el indiferenciado. Es cuando realmente no se sabe el origen real de esa célula cancerígena. Y este tipo sería lo que son las neoplasias malignas. La mayoría de las neoplasias malignas están dentro de este grupo indiferenciado, entonces no se sabe el origen y a veces también te da la respuesta de por qué estas células cancerígenas tienen un tratamiento no tan satisfactorio como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces no responde, no tratamos desde el inicio de esa célula cancerígena. Entonces ese sería lo que es la clasificación de las neoplasias. Bien diferenciado, poco diferenciado e indiferenciado. Entonces son las tres clasificaciones a tener en cuenta. La primera es más de la neoplasia benigna, y la última, indiferenciado, tiene características las neoplasias malignas, benigna y maligna, ¿verdad? De acuerdo a su comportamiento biológico, la neoplasia se puede comportar de forma benigna y de forma maligna, ¿verdad? La que decimos neoplasia benigna generalmente tiene características de responder bien al tratamiento, no compromete la vida del paciente. Sin embargo, la maligna se comporta de que no responde al tratamiento y puede comprometer la vida del paciente. En la mayoría de los casos llega a fallecer, ¿verdad? Acá hay un cuadro donde te muestra la diferencia bien entre la neoplasia benigna y maligna. Y están las características de la diferenciación, como ya le dije a ustedes. La benigna es bien diferenciado, el otro es indiferenciado. El modo de crecimiento de la benigna es mucho más lento. Lento, a veces inclusive dice que involuciona nuevamente esa célula cancerígena, o sea que puede desaparecer nuevamente sin tratamiento médico, ¿verdad? Sin embargo, la maligna tiene un crecimiento mucho más rápido, invasivo, exclusivo. También rapidez de crecimiento, acá es lento como le digo, acá más rápido. La metástasis, la benigna no hace metástasis, sin embargo la maligna sí hace metástasis. La metástasis significa migración de esa célula cancerígena en otro tejido. Entonces la maligna sí es frecuente de metástasis. El tratamiento, ya saben, la benigna generalmente responde bien al tratamiento y el otro tiende a dificultarse más, pero en algunos casos sí se puede revertir también, pero es más costoso. La vida del paciente no compromete la benigna, pero sin embargo la maligna sí puede comprometer la vida del paciente, de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces esa sería alguna de las diferencias que representa la benigna y la maligna. Existen nomenclaturas que nosotros utilizamos para nombrar cuando es neoplasia maligna y cuando es una neoplasia maligna y benigna, ¿verdad? En cuanto a las neoplasias benignas, nosotros utilizamos la palabra oma terminando el tejido. Entonces eso significa que es un cáncer benigno, ¿verdad? Terminando en oma, excepto algunos de los
algunos de los cánceres que terminan también en oma, pero son cánceres malignos, como por ejemplo menciona acá, ¿verdad? Melanoma, son excepciones, ¿sí? Terminan en oma, pero son cánceres malignos. Melanoma, linfoma, hipernefroma, entonces termina la palabra oma, pero ellos están dentro de los grupos de neoplasia que son malignas, ¿sí? Son excepciones que se utilizan, pero después los otros tejidos que si termina en oma es una neoplasia benigna y va a depender del tejido afectado, ¿verdad? Entonces también va a depender del tejido afectado. Por ejemplo, tejido grasa se le conoce como linfoma, tejido fibroso en fibroma. Entonces pueden apreciar que todo termina en esta palabra oma, ¿verdad? En esas letras, 3 letras que sería oma. Entonces es benigno, la neoplasia es benigno, excepto eso que yo le mencioné, ¿verdad? Que termina en oma, pero es maligno. Entonces va a depender del tejido lesionado. Por ejemplo, tejido óseo, osteoma, si es que esto sería benigno, ¿verdad? Esto sería un tejido neoplasia benigna. Esto, por ejemplo, el ejemplo de condroma, y está la hemangioma. Entonces son neoplasias benignos. Y hay otros ejemplos más del epitelio, origen epiteliales. Está, por ejemplo, el epitelio glandular, está el adenoma. Lo que tiene aspecto verrugoso se le dice papiloma. Entonces todo es terminación oma. Entonces utilizamos esa palabra oma para designar cánceres que son benignos. Y después está lo que es el maligno. Las nomenclaturas que usamos en la malignidad es este término, sarcoma, un poco más largo, ¿verdad? No termina más en oma, sino que es sarcoma. Y el mismo elemento que utilizamos en la benigna, dependiendo del tejido afectado, nada más le colocamos al final de esa palabra sarcoma. Entonces, si es grasa, es liposarcoma. Si es hueso, es osteosarcoma. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo termina en sarcoma cuando es maligno, excepto algunos de estos que no terminan en sarcoma, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta las nomenclaturas que utilizamos para ver. Alguna vez en la vida va a venir paciente que le va a traer su diagnóstico y ya va a estar escrito ahí el diagnóstico por un patólogo. Entonces ustedes tienen que saber si realmente ese tejido es benigno o es maligno, porque ya va a venir con su nombre, ¿verdad? Si es liposarcoma, entonces ya ustedes tienen que saber si es maligno o benigno para dar orientaciones a ese paciente, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura para benigno se utiliza oma y para la nomenclatura maligna se utiliza sarcoma para todos los tejidos. De acuerdo al tamaño del tumor se puede clasificar también de esta manera, ¿verdad? De acuerdo a las etapas o el tamaño del tumor, ¿verdad? T sería el tamaño del tumor primario y se puede dividir en T0, T1, T2, T3. N sería propagación ganglionar y se le coloca la N0 hasta N2. M sería presencia o no de metástasis, M0 a M1. Esa sería una de las formas de poder clasificarlo, ese tumor. Si invadió ya tejido, si el tamaño es bastante grande. Y hay otra forma de también clasificarlo, ¿verdad? Según 5 etapas, ¿verdad? Etapa 0 sería carcinoma in situ, tumor epitelial in situ sería localización de un tejido nada más, ¿verdad? De un tejido, vamos a decir, en el útero, solo se encuentra en el útero. En etapa 1, localización al órgano de origen. Etapa 2 sería extensión estructural vecina sin metástasis. ¿Qué quiere decir este número 3? Confunde un poco con el otro. Este quiere decir que el tumor va creciéndose, pero todavía no ha migrado en otro tejido, ¿verdad? Y en el siguiente ya te dice que hay metástasis regional. Regional, vamos a decirle que si yo digo la parte región abdominal del hígado ya migró a riñón, eso sería regional, entonces sería etapa 3, ¿verdad? Entonces confunde un poco con la etapa 2, pero en la etapa 2 no hay todavía metástasis, solo el tumor está extendiéndose y puede afectar órgano vecino, te dice, pero no significa que hay metástasis.
Y etapa 4, si ya hay metástasis a distancia, quiere decir que esa célula cancerígena ha migrado del estómago, ha migrado a otra región, por ejemplo, pulmón, o puede migrar la parte pélvica, puede migrar en útero, entonces migró en otra región más, ¿verdad? Distante, ¿ya? Porque sería ya distante, del pulmón a útero es un órgano distante, ya entonces puede migrar, o del pulmón a hueso del miembro inferior ya es distante, entonces ese sería ya grado 4, ¿verdad? Esto sería una forma también de clasificarlo según invasiones de esas células cancerígenas, ¿verdad? Del tamaño, de su metástasis, entonces también se puede clasificar de esta manera. Generalmente ya viene, en los patólogos ya viene clasificándote estos tumores, ¿verdad? Entonces, cómo está migrando ya esas células. Nosotros solo hacemos lectura y damos ese acompañamiento al paciente, ¿verdad? ¿Cómo esa célula cancerígena puede migrar o hacer metástasis o hacer diseminaciones? Por 3 mecanismos. Una sería sanguínea, linfática y por implantación de superficie serosa por conductos epiteliales. Hay cánceres que tienen diseminación completa, ya como en el caso de la sanguínea, cuando hay, por ejemplo, una leucemia. Dice que esa enfermedad ya tiene una diseminación completa, porque ustedes saben que nuestro cuerpo está irrigado, o sea, que todo nuestro tejido está irrigado por sangre, entonces ya tiene una diseminación propia, te dice, ¿verdad? Completa. Pero hay otros que pueden migrar a través de la vía sanguínea y hacer metástasis en otro lugar por este mecanismo. Eso es que te dice la diseminación. Por ejemplo, yo puedo decir que esa célula del pulmón puede agarrar vía sanguínea y migrar en el útero. Entonces puede ser un mecanismo, ¿verdad?, de diseminarse. Y la otra vía sería linfática, ¿verdad? Un mecanismo también de poder migrar de un tejido a otro. Pero también existe una enfermedad que ya tiene su diseminación propia, que sería la enfermedad de linfoma, entonces ya tiene también como la leucemia, ya tiene una diseminación completa, no hay forma de migrar más porque ya se extendió ya, ¿verdad?, por la localización que tiene. Y hay otro mecanismo que sería implantación de superficie serosa a productos epiteliales. Este mecanismo dice que hace el mismo, o sea, que la implantación quiere decir que un pedazo de tejido minúsculo puede traspasar el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va y se deposita en otro tejido. Pero utiliza entonces esta vía otra vez. ¿Ah? No es común que acontecer. No es común, pero puede suceder, pero utiliza también el mismo vía que es sanguínea. Un minúsculo tejido puede migrar a través de la sangre y se deposita en otro tejido, ¿verdad? Entonces puede ser en algunos casos. Entonces son las tres vías de diseminación del cáncer: sanguíneo, linfático y por implantación. Son las 3 formas de extenderse, ¿verdad? Una vez que se extienda, una vez que migre en otro tejido, conocemos con el nombre de metástasis, ¿verdad? De ahí viene la palabra metástasis, diseminación, migración de esa célula cancerígena en otro tejido, ¿verdad? Eso te dice lo que es la metástasis. Entonces la metástasis nada más se produce en la neoplasia maligna, ¿verdad?, del cuadro diferencial que nos decía, ¿verdad? Entonces metástasis solo hace cuando la neoplasia es maligna. ¿De dónde viene este término cáncer que nosotros siempre decimos en español, en portugués, parece que sí también, ¿verdad? Cáncer. Viene la palabra latín, que sería cangrejo, porque el cáncer principalmente maligno tiene esta estructura que más o menos dibuja un cangrejo, porque la neoplasia maligna tiene el borde irregular, y ese borde irregular más o menos dibuja el cangrejo. De ahí viene su nombre, entonces, que dice que el término cáncer, ¿verdad? Sin embargo, la benigna, como ven en esta imagen, es bien redondo, es bien diferenciado, se puede delimitar bien el borde. Inclusive también por estas características del tumor es que este responde mucho mejor en un tratamiento quirúrgico, porque si yo retiro hasta esta célula cancerígena, retiro todas las células anormales, ¿verdad? Y no hay forma de multiplicar
multiplicarse más, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo, por esta característica de ser irregular, puede ser que esa cirugía no se retire completamente y quede, por ejemplo, un pedazo de esa célula cancerígena y por su característica de multiplicación va produciéndose nuevamente. Entonces, a veces son por estas cuestiones que responde mejor la cirugía esta que esta, ¿verdad? Que se retira completamente. Y por último, cabe mencionar que de una benigna también se puede convertir en maligna. Entonces, eso también es importante que nosotros le digamos a nuestro paciente, le concienticemos a nuestro paciente que si hay un tumor benigno también hay que tratarse ese tumor benigno y no dejar de tenerlo a la vista, ¿verdad? Hay pacientes que si vos le decís benigno ya no hace tratamiento, ya no hace seguimiento y conviértese que a cabo de 5 o 6 años se convierte eso en una célula cancerígena maligna, ¿verdad? Entonces es importante también destacar en los pacientes que de esto puede convertirse en esto, ¿verdad? Y eso es, cerramos con una reflexión, ¿verdad? Que dice así: mientras mucha gente se quejan porque mañana es lunes, hay personas que están peleando por otro día más de vida. Ahí te dice el lunes porque nosotros a menudo le colocamos todo, segunda-feira para vocês, ¿no? Todo le colocamos ese día malo, ¿verdad? Ay, segunda-feira, día de nuevo. Entonces nos quejamos, ¿verdad? En el sentido que te dice que nos quejamos mucho de la vida, ¿verdad? Verdade, Entonces, hay que ser agradecidos. Día a día, si yo me despierto, si yo respiro, si yo estoy aquí, pues hay que agradecer. Só de você acordar. Entonces ya es un logro, ¿verdad? Porque mucha gente tiene cáncer y están luchando para vivir un día más a la vez. Entonces no hay que quejarse, hay que agradecer. Y todo lo que nosotros agradecemos, Dios lo ve, ¿verdad? Entonces eso es importante para cerrar este tema de cáncer, porque una persona que tiene cáncer sufre tanto, ¿verdad? Principalmente psicológico. Entonces es algo muy doloroso para la familia. Entonces hay que agradecer porque estamos sanos, ¿verdad? Aparentemente sanos, ¿verdad? No sabemos. Entonces hay que agradecer. Y la motivación es que seguimos con un temita chiquitito que nos falta para terminar cáncer, que es síndrome paraneoplásico, es muy corto. Mañana vamos a hablar un poco de esto, no vamos a hacer el ejercicio mañana seguimos un poco de síndrome paraneoplásico y después hablamos de necrosis. ¿Sí? Depois revisão, que nossa, já tá. Mas revisão vai ser 4 dias de revisão? Vai ser tanto de conteúdo, doutora. Então nós faz um dia só o que tá caindo na prova. Pergunta certa. E outro dia que vou fazer? 30 perguntas e 15 cai na prova. Faz uma lista lá com 30 perguntas. Como eu falei para outro grupo, que se 15 perguntas, a veces uno quiere colocar más preguntas, ¿eh? Pues ni 15 es poco para nós. A veces yo digo, no, pero esto es importante, le quiero preguntar, porque yo no pienso más nas Difícil preguntas. 30 fácil. Porque 15 é pouco, 50 já é divertido. Ó, 50 já Pra é quem é divertido. divertido? Pra mim, Se não é divertido, vai ter que corrigir 50 questão? Mais fácil. agora tem gabarito, que é 5 gabarito. Ah, é, né? Ah, doutor, eu acho tão ruim, porque às vezes, tipo, na hora de pintar, sei lá, dá até medo. Eu acho que essa porque Eu nunca paguei um gabarito, agora vai ser a primeira vez. Vou marcar outra, né? A gente fez agora no passado, né? A doutora Estela saiu errado, tipo assim, era pra sair 5 quadradinhos. Ah, saiu mais. Aí teve gente que começou lá em cima, teve gente que começou embaixo. Eu não. Eu não sei, eu não tenho experiência com gabarito, mas é a exigência já. Eu vou perguntar. Toda prova tem que ter gabarito. Vamos supor que si 15 puntos é 10 puntos com gabarito e 5 puntos abiertos. Sí ou sí, tem que ter gabarito. Todas as provas. Ô, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. No Brasil também, quando termina com homem, é benigno e... Sim, assim também. Vai começar. Pausa aí, falar de chefinha.